Bien, vamos a ver polígonos, su definición. A ver. Es la reunión de tres o más segmentos consecutivos coplanares. Reunión es la reunión de tres o más segmentos, ¿no? Eh, para formar un polígono mínimo tiene que ser de tres lados, ¿no? Eh, de tres lados viene a ser la figura geométrica del triángulo. O más segmentos consecutivos coplanares, ¿no? Tal que el extremo del primero coincida con el extremo del último. O bien, el extremo del primero coincida con el extremo del último. Mira, aquí tenemos los vértices, son los extremos del polígono, ¿no? De cada lado del polígono. O, ningún par de segmentos se intersecten, ¿no? Excepto en sus extremos. Y dos segmentos consecutivos no sean colineales. Muy bien, ¿a qué nos refiere? Colineales es la orientación, ¿no? AB no es colineal con BC. Los lados no van a ser en un polígono colineales, ¿no? CD no va a ser colineal con DE, ¿no? Y así sucesivamente. Los elementos del polígono, de este polígono, vamos a ver eh, los vértices. ¿Cuáles son los vértices del polígono? A, B, C, D, E, F, G, H, I son los vértices del polígono, ¿no? Y están representados por la letra mayúscula, ¿no? Siempre van a ir con letra mayúscula. Muy bien, también otro elemento de un polígono, vemos aquí los ángulos interiores de un polígono, la medida de los ángulos interiores. Alfa es la medida de un ángulo interior de este polígono, beta de igual manera, ¿no? Son las medidas de los ángulos interiores. Y de los ángulos exteriores vemos aquí X, X y también vemos aquí Y, también es un ángulo exterior. Tenemos también las diagonales. AC es una diagonal de este polígono. ¿Y qué es una diagonal? La diagonal es que coge del vértice al otro vértice, ¿no? Pero siempre dejando un vértice, ¿no? Por lo mínimo dejando un vértice, ¿no? O bien, aquí también tenemos la diagonal AD, tenemos la diagonal AE, también tenemos las diagonales medias, ¿ya? Porque P es punto medio de segmento del lado DE. Y acá S es punto medio del lado HI, ¿no? Muy bien, quiere decir que el punto PS es diagonal media. También tenemos acá otra diagonal media. ¿Cuál es? R. Es punto medio del lado GH, ¿no? GH. PR, entonces el segmento PR viene a ser la diagonal media, también viene a ser una diagonal media. También tenemos una diagonal media de PQ, porque Q es punto medio de FG, ¿no? También es una diagonal media. Muy bien. Muy bien, los elementos que vuelvo a repetir, los vértices, como ya les dije, siempre van a ir con mayúscula, ABC, lados, ¿no? Siempre son los lados, los segmentos AB, BC, CD. Muy bien. La medida de los ángulos internos, o sea, alfa y beta, ¿no? Como les dije. Medida del ángulo externos, X y Y. Diagonales AC, AD y AE. Diagonales medias, también tenemos PQ, PR, PS, ¿no? Diagonales medias porque son los puntos formados por los puntos medios de los lados, ¿no? PQ son puntos medios. PR, R también es un punto medio. S también es también un punto medio.
Bien, polígonos convexos. Es cuando tienen todos sus ángulos internos convexos, es decir, mayores que 0 y menores que 180 grados, ¿no? Mira, aquí este ángulo es mayor que 0 pero menor que 180 grados. Son polígonos convexos, ¿no? Si usted traza una recta, siempre va a intersectar en dos puntos. En dos rectas va a pasar, ¿no? La recta horizontal por aquí va a intersectar en dos lados del polígono. Y vemos aquí en esta figura también de aquí de la flechita, intersectas solamente va a intersectar a dos lados del polígono. Clasificación de polígonos convexos. A ver, tenemos el polígono equiángulo, quiere decir que van a tener iguales ángulos cuando tienen todos sus ángulos internos congruentes, ¿no? Iguales, ¿no? 108 del pentágono es un ángulo de 108, 108, 108, 108. Del hexágono es 120, 120 sus ángulos interiores. ¿De dónde salió 108? A ver, es igual a la propiedad, ¿no? La medida de los ángulos interiores de un polígono es igual a 180 por n menos 2 sobre todo eso sobre n, ¿no? Y n viene a ser el número de lados, ¿no? Y te sale que si lados aquí en el pentágono son 5, tiene 5 lados, esta figura geométrica se llama entonces el pentágono. Entonces sería 5 lados, entonces dice 180 por 5 menos 2 sobre 5, te va a salir 108. De igual forma acá, aplica la propiedad, son 6 lados, entonces ya no va a ser 5, sino va a ser 6 lados. Reemplazas n es igual a 6 y te va a salir 120, ¿no? Bien, polígonos equiláteros. Cuando decimos que son polígonos equiláteros, cuando tienen iguales lados, ¿no? Cuando tienen todos sus lados congruentes, ¿no? Vemos aquí el punto negrito, significa que todos sus lados van a ser iguales, ¿no? Aquí tenemos como ejemplo el pentágono, que tiene 5 lados, el hexágono, que tiene 6 lados, y todos van a ser iguales. Es un polígono equilátero, ¿no? Polígono regular. Cuando hablamos de un polígono regular, cuando tiene todos sus ángulos internos congruentes y todos sus lados congruentes. Es decir, tanto los lados van a ser iguales y tanto sus ángulos también van a ser iguales. Ángulos interiores van a ser iguales, ¿no? Vemos aquí el pentágono, dice 108. ¿De dónde salió ese ángulo 108? De la propiedad. La medida de los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2, todo eso sobre n. Y aplicamos la propiedad porque n es el número de lados, como el pentágono tiene 5 lados, entonces sería 180 por 5 menos 2 sobre todo eso sobre 5, me va a dar 108. Igual puedes aplicar para acá, pero acá en el hexágono ya no van a ser 5 lados, sino son 6. Entonces n es igual a 6, ¿no? Aplicando la propiedad me tiene que salir el ángulo interior 120. Muy bien. Polígonos no convexos, ¿no? Cuando decimos son los polígonos no convexos, cuando tienen uno más ángulos internos no convexos, es decir, mayores que 180 grados y menores que 360 grados, ¿no? Mira, hemos trazado aquí la flechita, es decir, que ese ángulo va a valer más de 180 grados, pero menores que 360 grados, igual que el otro polígono, ¿no? Denominación de los polígonos. Cuando tiene 3 lados es un polígono y se llama el triángulo, ¿no? Cuando tiene 4 lados, cuadrilátero, tiene 4 lados, el pentágono tiene 5 lados, el hexágono 6 lados, el octágono 7 lados, octágono 8 lados, nonágono o eneágono tiene 9 lados y decágono 10 lados.
lados, en decágono o un decágono, 11 lados, ¿no? Dodecágono, que tiene 12 lados, y el pentágono, perdón, el pentadecágono, que tiene 15 lados. El icosígono tiene 20 lados y el enégono tiene n lados, ¿no? Muy bien. Bien, propiedades para todo polígono convexo. Muy bien, si n es el número de lados de un polígono convexo, ¿se cumple qué? ¿No? La primera nos dice, mira, suma de la medida de sus ángulos internos. Es decir, ahí está S, que significa suma m medidas del ángulo interior, ¿no? Es igual a 180 por n menos 2. Muy bien, 180 n menos 2. A ver, por ejemplo, como n es el número de lados del polígono, voy a trabajar con el triángulo. El triángulo tiene 3 lados, ¿no? Entonces digo 3 menos 2. N, como es el número de lados, reemplazo con el 3, ¿no? Que son 3 lados. 3 menos 2, 1. 1 por 180, 180. Muy bien, lo que hemos estado trabajando, que la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Si n es el cuadrilátero, que tiene 4 lados, ¿no? N es igual a 4, muy bien. Estamos hablando del cuadrilátero, del polígono del cuadrilátero, ¿no? 4 menos 2, 2. 2 por 180, 360. Muy bien. Es decir, la suma de la medida de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Y así sucesivamente, ¿no? Para el resto de polígonos, ¿no? Muy bien. En el caso 2 me dice suma de la medida de sus ángulos externos. Muy bien. De los ángulos externos es igual a 360 grados, ¿no? Y en el caso 3 nos dicen diagonales trazadas desde un solo vértice. Es decir, de un solo vértice, ¿no? Trazadas. A ver, si yo trabajo con el polígono que tiene 4 lados, que es el cuadrilátero. Un vértice, coloco un vértice, ¿no? Me coloco en cualquiera de los 4 vértices que tiene ahí. Un vértice y comienzo a poner las diagonales. Solamente puedo trazar una sola diagonal. Porque usted sabe que ¿qué es una diagonal? La definición de una diagonal es cuando es el segmento que une dos vértices, pero dejando por lo mínimo un vértice para que sea diagonal, ¿no? O bien, entonces, como trabajé con el polígono de 4 lados, que es el cuadrilátero, entonces digo 4 menos 3, 1. Ahí está. Cuando trazamos trazamos desde un solo vértice, ¿no? En el caso 4 está, mira, el número total de diagonales. El número total de diagonales, ¿no? Como n es el número de diagonales, perdón, n es el número de lados. Entonces digo, reemplazo nada más n por n menos 3, todo eso sobre 2, ¿no? N el número de lados. Si yo trabajo con polígono, el que tiene el más mínimo de lados es el triángulo, ¿no? Entonces el triángulo tiene 3 lados. Entonces n reemplazo con el 3, me dice queda 3 por 3 menos 3 sobre 2. Entonces me va a quedar 0. Sabes que el triángulo no tiene ninguna diagonal, ¿no? O bien, si reemplazo de 4 lados, es el cuadrilátero, ¿no? Entonces digo, n es igual a 4. 4 menos 3, 1. Como n vale 4, 4 por 1, 4. 4 entre 2, 2. Entonces el cuadrilátero tiene 2 diagonales. Muy bien. En el caso 5 dice el número total de diagonales medias. El número total de diagonales medias, ¿no? Muy bien. Entonces es igual a número de lados n por n menos 1 sobre 2, ¿no?
Diagonales trazadas desde B vértices consecutivos. Muy bien, aquí mira, voy a hacer una aclaración cuando tenemos diagonales trazadas desde B vértices consecutivos. Los vértices de un polígono es igual al número de lados. No se olviden eso. Los vértices de un polígono es igual al número de lados, ¿no? O bien, cuando me dicen diagonales trazadas desde B vértices consecutivos, ¿no? O sea, de los primeros 5 vértices, te dicen, ¿no? Entonces aplicas aquí diagonal desde el B vértice, es decir, 5, va a ser igual a 5 por el número de lados, no sé cuántos lados, por lo menos puede tener 10 lados, ¿no? Reemplazas y menos. Aquí el vértice, ¿no? 5 más 1, desde cada 5 más 2 sobre 2 y ya tienes tu operación, ¿no? Solamente reemplazas a la fórmula. Muy bien, pasamos al siguiente. Bien, caso 7. Diagonales trazadas desde K vértices no consecutivos. Muy bien, aquí me dicen no consecutivos. En el caso 6 me decían los números consecutivos, los primeros números consecutivos, ¿no? En el caso 7 me dice K vértices no consecutivos, las diagonales. Ahí tenemos la propiedad D sub K, que viene a ser igual a K por N, el número de lados, menos K, sabiendo que K es el vértices no consecutivos, ¿no? K más 5 sobre 2, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver polígonos regulares y equiángulos. ¿Cuándo llamamos polígonos regulares? Cuando los polígonos regulares son congruentes en sus lados, es decir, iguales, y son congruentes en sus ángulos interiores, ¿no? Muy bien, a eso lo llamamos polígonos regulares. Y equiángulos, pues los que solamente son iguales o congruentes en sus ángulos interiores. Muy bien, en el caso 8 me dice medida de un ángulo interno, ¿no? Medida de un ángulo interno o interior, ¿no? Muy bien, medida del ángulo interior es igual a 180 grados por n menos 2 sobre n, ¿no? Es casi la misma, parecía la misma propiedad cuando me dicen la suma de las medidas de los ángulos interiores, ¿no? Es igual a 180 por n menos 2. Pero cuando me dicen solamente medida de un ángulo, de un solo ángulo, entonces lo voy a dividir entre el número de lados, que viene a ser n. Bien, en el caso 9 de igual forma, mira, medida de un ángulo exterior, ¿no? 360 sobre n. En los primeros casos me decía la suma de las medidas de los ángulos exterior, que viene a ser 360 grados. Muy bien, entonces, si en este caso esta misma propiedad también es la misma, obviamente la misma propiedad para la medida de un ángulo central, ¿no? Es decir, 360 grados sobre n. N es el número de lados. Muy bien, el número de lados viene a ser igual al número de vértices, ¿ya? Es un detalle muy importante. Nos hago recordar que el número de lados es igual al número de vértices, ¿no? De un polígono. Muy bien, pasamos a la otra. Bien, propiedades especiales. Mira, vamos a ver propiedades especiales. Número de ángulos rectos a que equivale la suma de la medida de los ángulos interiores, ¿no? Número de ángulos rectos a que equivale la suma de la medida de los ángulos interiores. Muy bien, ahí está el número de ángulos que equivale a la suma de los ángulos rectos. Es igual a ¿cuánto? A 2 por n menos 2. Muy bien. ¿De acuerdo? Cuando era la suma era 180 n menos 2, ¿no? Pero acá te dice de los ángulos rectos, es decir, lo vas a dividir sobre 90. ¿Cuánto me queda? 2 por n menos 2. Si es de los ángulos llanos, obviamente 180 por n menos 2 divides entre 180. ¿Qué me queda? N menos 2. Así nada más lo deduces, ¿no? Número de, así que obviamente en el segundo caso que me dice ahí, mira, número de ángulos llanos a que equivale la suma de la medida de los ángulos internos. Ahí está.
número de los ángulos llanos es igual a ¿cuánto? N menos 2. ¿Se deducido de cuánto? De la suma de las medidas de los ángulos interiores, igual a ¿cuánto? 180 por N menos 2. Pero como es un ángulo llanos, tú sabes que un ángulo llano es igual a 180 grados, ¿no? Por eso es que lo divido entre 180 y ¿qué me queda? Solamente N menos 2, ¿no? Bien, en el tercer caso me dice máximo número de ángulos interiores agudos de un polígono convexo. El máximo número de ángulos interiores agudos de un polígono convexo es igual a, el máximo viene a ser igual a 3, ¿no? Muy bien. Y el mínimo número de ángulos interiores obtusos de un polígono convexo viene a ser igual, mínimo, viene a ser igual a n menos 3, ¿no? Muy bien, espero que hayan entendido. Muy bien, de todas maneras, en el transcurso de la explicación de los ejercicios, también voy a estar recordando la teoría, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar a algunos ejercicios. Gracias.